Lo que ¿Cuánta pasa gente es que puede llegar eso? No, lo que pasa es que luego hay otro problema fundamental. En un momento determinado, en este país, se ha producido una cosa que era las radios fórmulas. Y en las radios fórmulas era muy difícil que entrase una canción nuestra. Porque la radio fórmula es fundamentalmente, como decía uno de los dirigentes de la más famosa radio fórmula, la radio fórmula está hecha para que la oigan los chicos jóvenes que toman Coca-Cola y una hamburguesa, poniendo eso como paradigma de tal. Entonces, una canción que entra con mucho texto es una canción que obliga a no comer la hamburguesa y a dejar la Coca-Cola de lado. Entonces, la radio fórmula yo creo que ha sido muy dura para todos nosotros, ha sido muy marginado completamente a todo el tipo de canción que se hace. En Antena 3 de Radio La Borreta, por cierto, ha tenido un enorme éxito, una cadenita que han dejado a un lado, que ha sido precisamente la cadena esta de la copla, precisamente. Radio Olé. Radio Olé. Por cierto, ha tenido un enorme éxito, una cadenita que han dejado a un lado, que ha sido precisamente la cadena esta de la copla, precisamente. Radio Olé. Radio Olé. Y resulta que de repente ha tenido, proporcionalmente a lo que ha sido la promoción de esa cadenita, ha sido un éxito, o sea, proporcionalmente probablemente un éxito incluso comercial. Sí. Incluso comercial. Sí, además los de la radio fórmula anterior se han dado cuenta de que en este país hay gente que quiere seguir escuchando canciones en las que en 3 minutos le cuenten una historia, la que sea. Es el caso de Radio Dial, fundamentalmente, que da igual que sea copla, que canción de autor, que canción de lo que sea. El problema para nosotros no ha sido la radio. Un momento que hay que hacer una pausa. Y Chicho hace tiempo que me está pidiendo entrar. Puedes entrar, Chicho, cuando Chicho quieras. es muy educado. Va a interrumpir y claro, un momento. Interrumpe. Es que yo no te veo. Para mí, voy a hacer una aclaración que creo que os gustará. Vamos dentro. Tengo que decir que ven ustedes aquí una guitarra, pero es por si a alguien se le ocurre cantar alguna cosa. Creo que no, pero ya me gustaría a mí. Hay tiempo. ¿Por dónde íbamos? Quería entrar Chicho, pero en este momento no está con nosotros. Va a llegar ahora. Se ha ido a mear. Venga, Marina. A mí me gustaría contar la experiencia que ha pasado que en Barcelona, por ejemplo. Hay un local, Carlos, que antes hablábamos en el corte de la publicidad de esto, hay un local de 200 personas que se llama L'Espai, que lo lleva un músico, un cantante, Ramón Montaner. En estos momentos está cantando María del Mar. No solo es canción, hay danza, hay instrumentistas, hay gente de vanguardia, hay músicos de jazz. Bueno, esa experiencia, ¿por qué no se aprovecha todos los circuitos estatales del Ministerio de Cultura para poder cantar todo el mundo? ¿Por qué no hay esa voluntad de que todos los cantantes de diferentes expresiones, de diferentes lenguas, podamos cantar en todos los sitios? Es una experiencia que se ha dado y se da en este momento en Barcelona. Mira, ¿por qué no hay algo similar en el resto del Estado? Este país todavía no tiene una política cultural después de tanto tiempo. Una política cultural que sobrepase a los distintos gobiernos de color del que sea. O sea, en este caso quiere decir un comportamiento. Aquí se ha llegado, como decía en una entrevista con Terence Moy, Peter O'Toole, decía que la política de las subvenciones podía llegar a la siguiente paradoja, donde un rotundo fracaso puede ser magníficamente bien pagado. Entonces, la carencia de circuito y la carencia de medios de comunicación, ¿cuál es la mejor manera de aclarar el tema económico con el arte en general, con la música en general? Lo de las subvenciones, Carlos, en general, es igual que gobierno autonómico o que gobierno central, ¿es bueno, malo, regular? Se está demostrando que es malo. O sea, hay verdadero éxito a teatro vacío. Éxitos a teatro vacío. Yo recuerdo que cuando más o menos yo cantaba había unos circuitos posibles de teatros. Pues estaba, por ejemplo, el Valencia Cinema, estaba el CAPSA en Barcelona, es decir, lugares que podías hacer tu circuito, que es lo que hablábamos, y era un poco una época que había que hacer la resistencia, ¿no? Porque el Valencia Cinema tenía muchos problemas, porque siempre lo estaban asediando, el CAPSA era... Pero podías hacer un circuito por bastantes sitios de España donde estaban esas cosas. Luego todo eso ha desaparecido. Y entonces no hay... pues ha desaparecido porque han aparecido las subvenciones y entonces la empresa, diríamos, aquellos que mantenían estos teatritos, pues se han ido acabando, ¿no? Y luego hay cosas curiosas. Por ejemplo, y aquí me parece que hay 2 testigos que hicieron, un día me pidieron a mí la Universidad de Zaragoza que hiciéramos una
que yo organizara esto de cantautores, ¿no? Unos recitales de cantautores, y vino Javier y vino Chicho, me parece que vinisteis los dos. Entonces, aquello que fue un éxito, pero fue un éxito de locura, o sea, había verdaderas cantidades de gente allí. Pues imagínate tú que la universidad esto lo organizara. Primero, le saldría barato, y segundo, podría ser un circuito cultural que servía para la propia universidad. Bueno, pues ahí se hizo la experiencia en Zaragoza. Yo recuerdo que luego en Alicante se hizo, porque en Alicante estaba ¿cómo se llama este chico? Adolfo Celdrán. Exclusivamente en Málaga. Y en Málaga ahora, porque está Nacho Velázquez allí, que es el vicerrector de Extensión Cultural, sí, que es un viejo loco paisano mío, que está allí, ¿no? Y entonces, pues hace unos circuitos de cantautores en el teatrito ese tan bonito que hay allí, sí. Y entonces resulta que, bueno, pues va gente, es decir, que va gente que paga su entrada, se sienta y tal. No, entonces, yo creo que cuando se va, cuando se anuncian los que están aquí y otros muchos que no están aquí, suele estar lleno. Entonces yo creo que eso es un problema, que lo que decía Carlos es verdad. Es decir, en Francia, donde la política cultural lleva muchos años, pues están los teatros municipales, están las casas de cultura, donde tú puedes hacer un circuito a lo largo de todo el año. Yo canto en Teatro La Ville, en París. Sin estar vinculado al partido político. Sin estar vinculado al partido político. Es decir, tú estás porque la casa de cultura, te ofrecen la casa de cultura o te ofrecen el teatro municipal con una entrada que ellos obligan y tal. Y entonces, hoy que las ciudades y que los municipios tienen pequeños teatros, como tú has dicho, por ejemplo, o que en Zaragoza hay un teatro del mercado donde ha cantado Javier. Yo no sé si tú has cantado, Chicho, también en el teatro del mercado de Zaragoza, pero Javier ha cantado varias veces allí y, unos llenos absolutos, y son teatros pequeños. Chicho, ¿qué ibas a decir? ¿Dónde? Yo quería explicar y comprender el aburrimiento de Javier Crae con un ejemplo que creo que todos comprenderéis. ¿No os habéis preguntado nunca por este fenómeno tan curioso de que en algunas sesiones de ópera se puede aplaudir durante 12 minutos, durante 17 minutos? 40. ¿Cuál es la explicación de esto? La explicación es muy sencilla. El público se aplaude a sí mismo. La asistencia a la ópera es un fenómeno social que es la manifestación de una clase determinada, y entonces ellos aplauden el hecho de estar allí y de estar todos juntos y de verse, saltando por encima de la calidad que a veces existe y a veces no, de lo que se ha oído. Entonces esto pasaba un poco también en algunos de los recitales en los que se aburría Javier Crae, que efectivamente la gente, es que el público, se suele pensar que el público es algo neutro o incluso benéfico, y el público, igual que el artista, puede estar mejor o puede estar peor, y hay días que está mejor y hay días que está peor. Y entonces había muchas veces en que estaba muy mal, y la prueba de que el público se señalaba a sí mismo era el fenómeno de los mecheritos y tal. El público decía, estamos nosotros aquí, somos parte del espectáculo, y esto incluso se decía abiertamente, con ingenuidad, que el público es parte del espectáculo, cuando el público no debe ser parte del espectáculo. El público tiene sus medios sus medios normales para elogiar o censurar aquello que oye, medios tradicionales que vienen de milenios, que son el aplauso, el silbido, el pateo y tal, y ahí se acaba su intervención, como es natural. El artista tiene que intentar ser comprendido por aquel público y nada más. Y entonces todo aquello, pues claro, efectivamente aburría, porque entonces te obligaban a comulgar con aquello, con aquello que saltaba por encima de la calidad. Y entonces, claro, el arte no se casa con nadie, ni con la política, ni con nada. Y una canción tiene que ser buena, y no hay más cáscaras, y en eso tiene razón Carlos Cano. Yo creo que Javier Crae... Una cosa pequeñita, discúlpame. El Chocolate, un cantador, ¿no? Sí, sí. Salía al escenario y decía, yo he venido aquí a cantar para que ustedes lo pasen fatal. Sí. Se ponía a cantar por soleá directamente. Sí. Eso lo he oído. Pues, magnífico, ¿no? Muy bueno. Para que ustedes lo pasen fatal. Claro, por soleá. Yo creo que Crae utiliza la palabra aburrimiento para que hoy no nos aburramos, ¿no? Bueno, lo que veo es que ha conseguido por lo menos provocar la discusión. Y hace bien, ¿no? Me parece también una de las cosas básicas de una profesión como esta, o de un oficio como esto, no aburrir. O sea, la gente se puede sentir triste, melancólica, se puede sentir alegre, lo que sea, todo es válido como fórmula, como forma en el arte, en las canciones, pero el aburrimiento lo puedes conseguir por canciones aparentemente alegres o aparentemente tristes. Evidente. Eso es un muermo, eso es horrible para todos. todos. ¿No te ha pasado muchas veces que a lo mejor el público ha estado realmente frío y sin embargo tú, en tu foro interno, has dicho, hoy me ha salido bien? Y otras veces que el público ha aplaudido más o menos ciegamente y tú has dicho,
Pues no estoy yo muy contento con cómo lo he hecho. A mí por lo menos me ha ocurrido muchas veces. Ahora, Pero somos profesionales y en cualquier caso sabemos dar un recital en una escala de regular a óptimo, pero el público siempre, aunque estés en tu día flojo, tú cumples. Y a él le puede gustar mucho porque se lo das bien, de todas formas. Sí, eso también. Es que, claro, sabes tú por interviene dentro todo, que no le has interviene dado lo todo. mejor, pero todo. le das bien. Yo siento una cosa también, que es como si fuéramos fabricantes de botijos y a veces ha querido competir con los fabricantes de frigoríficos. Yo me siento más un artesano que un artista. Yo a veces me siento muy artista, sobre todo si ligo, pero cuando hago canciones me siento más como un artesano, Bueno, es porque las hago con una hoja de papel y una guitarra y hago esto y tal. Y claro, decir, esto tiene que ocupar las mismas cuotas de mercado que no sé quiénes, pues creo que es muy lógico que no. Sin embargo, yo iba a hacer una pregunta, porque estoy viendo que los más autocríticos hoy aquí son los cantautores. Voy a hacer yo una defensa de los cantautores, ¿sí? Porque hablan del aburrimiento, de la falta de éxito comercial. Yo iba a decir, y no se puede dar el caso contrario. Si, por ejemplo, las grandes editoras estas de discos, que además copan muchos de los medios de comunicación, tiene razón Marina, promocionaran en la misma proporción, a algunos de los cantautores, no digo a todos, a algunos de los cantautores que promocionan a los que vienen del imperio, pues como entonces sucedería lo contrario. No tendrían el mismo éxito comercial, es lo que pregunto. Es decir, Sí, hay un ese ejemplo. éxito comercial se produce porque tiene que ser así En Italia o es porque así. deciden que sea así. Hay un ejemplo en Madrid el año pasado o el antepasado. Vino Tracy Chapman, salió con una guitarra al Teatro Monumental, acontecimiento todo lleno, no sé, lo que quepan allí, 2000 o así. Y luego las reflexiones de gente dice, esta chica ha estado, pues no sé, el tiempo que estuviera, hora y media, dice, cantando con su guitarra, dice, conocíamos una canción, porque la había salido en las emisoras una canción, dice, no nos enterábamos de nada, nos aburríamos muchísimo y ahí estábamos aplaudiendo como locos. Sí. Sí. Convencido que cualquiera de los presentes les entretiene el doble que Tracy Chapman. Bueno. En esas condiciones de salir con una Oye, guitarra. un fenómeno distinto. Por ejemplo, el caso, y vamos a decir, el caso de este año de Aute, que ha tenido una canción que se ha oído mucho, que es la que se llama el título. Slowly. ¿Cómo se llama? Slowly. Slowly. Es una canción que se ha oído mucho y entonces eso le ha dado trabajo a Aute y le ha dado yo supongo que hasta ventas del disco. ¿Por qué? Es un Porque gran ha habido de compositor, pronto una es un gran cadena compositor. que ha decidido meter la canción Slowly y que ha estado durante días oyéndose. Es decir, lo de Tracy Chapman, pues lo mismo, es decir, venía con la canción que todo el mundo había oído y el caso de Aute, pues el hombre Lo que ha plantea subido José para Luis arriba. es absolutamente trasladable, se puede trasladar a la política. O sea, porque uno sale 1 minuto y otro sale 2 horas. Si lo que tenemos que enterarnos de todas las opciones para decidir todo el pueblo libremente lo que queremos. No será la clave, Carlos, aquí salen todos igual. No, o sea, me estoy refiriendo en lo que es la misma dimensión, que muchas veces te queda alucinado. Sí, de cómo hay estamos gente totalmente de acuerdo. que dice, bueno, pero Totalmente de acuerdo. ¿qué democracia es esta tan proporcional? Porque esto no puede ser así. Yo quiero escuchar a este y que me dé su discurso. Hace Y después muchos decidir años, fuera este y decidir. eso así. Como Y yo lo dije, mismo para Es que todo. está la historia, Contra ¿eh? la pena de muerte, que es la hoguera. Me llamaron de televisión y me dijeron que hacemos un programa sobre la pena de muerte. Y entonces nos gustaría utilizar tu canción. Y Magnífica canción, por cierto. bueno, yo les dije, pues muy bien, ¿no? Y entonces dicen, pero solo un trocito. Y digo, no, un trocito no, digo, la canción entera. Dice, es que dura 4 minutos y pico. Y digo, ¿pero quién va a eso de la pena de muerte? Y me dijo, pues viene Fraga Iribarne, no sé qué, y comprenderás que no vamos a quitar. Y digo, pero si es que yo tengo cosas mucho más interesantes que decir sobre la pena de muerte que el señor Fraga Iribarne. Y tardo menos, además. Digo, y lo digo en 4 minutos y rimado y cantado. Y dijeron que no. Y dije, pues no la pongáis. No. Entonces, claro, esos son prejuicios. Es como cuando las compañías de discos te dicen que No, La yo canción- tengo que la pronunciarme canción se ha pasado de 4 a favor de minutos. lo que ha dicho Carlos. Claro, uno de mis grandes problemas con este programa a lo largo de muchos años, de mis grandes problemas, y lo puedo decir porque además no es de un solo partido, es precisamente ese, es decir, ¿por qué
por qué en las carreras de salida en unas elecciones hay unos que salen primados porque tienen más minutos, más pantalla, más entrevistas, ¿verdad? Pues por la misma razón, porque cuando los amos del mundo deciden que hay que imponer la música sajona en Europa, la imponen con los tanques, Claro, no. diciéndolo metafóricamente. Y cuando interesa que en un país gane Felipe o gane Manolo o gane Carolo, se invierte, coge toda la banca el dinero y lo pone allí y gana aquel. La gente votamos un poco a la limón, y el público que asiste a los conciertos y que llena los estadios de los monstruos que nos imponen, vuelvo a repetir, nos imponen, porque aquí la gente la primera vez que vi a Michael Jackson, pues yo no lo reclamé. Llegó aquí ya volando en avión, estuvo en Oviedo y llegaba ya volando en avión. Pero ¿y quién paga eso? Ellos. ¿El público? Claro. Es el que tiene que pagar eso. Nosotros, ¿quién lo Claro, va a pagar? pagamos nosotros, yo recuerdo, se lo comentaba con un, Claro, con un eso lo amigo que pagamos decía, los ciudadanos. Qué maravilla, 300 pesetas Tina Turner. Cuando vino Tina Turner, digo, oye tú, ¿y los 40 millones que lo habéis pagado? Claro. Lo hemos pagado nosotros. Claro. A 300 pesetas, ¿no? Qué maravilla Tina Turner, a 3.000 pesetas que hubiera pagado. Pero responde a tu misma pregunta, Carlos. ¿Quién paga eso y por qué? Eso lo pagamos nosotros con los impuestos. Pero ¿quién decide que se pague eso? Pues eso lo decide la falta. La falta, en el fondo, tampoco es un comportamiento en general político, sino eso son un poco el papanatismo que hay de andar a la moda y guiarse un poco según las revistas, como muchas veces ha coincidido que yo he ido algunas veces a algunos sitios a cantar porque le he gustado mucho a la mujer del concejal. Pero digo que yo a la eso mujer ocurre del también alcalde. con las discográficas. Peor. Te dan un montón de palos de ciego porque en realidad no saben mucho de qué cosa puede ¿Qué es lo que va a funcionar? triunfar o Lo que dice funcionar la mejor o revista, peor. lo que dice el Y gran entonces cogen aparato, cogen aquí como empleados a aquellas personas que se ajustan mejor a la idea que ellos tienen del mercado mundial de discos. Y entonces, claro, esas personas tampoco entienden mucho de la música y de los autores Pero de eso ha aquí sido ni nada de eso. fundamentalmente, y vuelvo a lo Entonces, mismo, les parece creado más por la seguro izquierda, traer a uno de fuera. La llamada izquierda. Comprendes que ha tenido éxito en otros sitios y porque dicen, no, Michael Jackson, pues tal. Y les parece más seguro traer a Michael Jackson aquí, puesto que ha tenido éxito en otros sitios, que intentar descubrir Pero si suele alguno de costar aquí... dinero eso. ¿Eh? ¿O da dinero? ¿Suele costar dinero o da dinero? Cuesta dinero, yo creo, ¿no? Cuesta dinero. Luego entonces cuesta no dinero funciona. Al principio de la inversión, claro, luego recogen. Mira, yo quiero poner un ejemplo que me parece muy significativo y que es un poco la historia de lo que pasa. Yo estoy haciendo una historia para Televisión Española, que es una especie de documentales y tal. Y entonces un día estábamos en La Vera, en Jaray de la Vera, y bueno, el alcalde de Jaray pues empeñó, coño, ¿por qué no nos das un recital aquí y tal? Y me dijo, ¿cuánto nos vas a cobrar? Y digo, pues un helicóptero. Y, ¿cómo un helicóptero? Digo, sí, que nos consigas un helicóptero para hacer el rodaje de vistas aéreas y tal. Y entonces, bueno, pues llegamos a esa conclusión, el hombre se comprometió con la Junta de Extremadura y efectivamente lo consiguió. Pues vas a venir a cantar a un polideportivo. Digo, mira, un polideportivo no, yo canto en un cinecito, voy a cantar con mi guitarrita solo, y sí, tenemos un cine pequeño y tal. Bueno, pues el cine se llenó, el recital estuvo muy bien, me invitaron a cenar luego el alcalde y la concejala de Cultura, y me dice la concejala de Cultura, una chica, pues bueno, unos 30 y tantos años, que me conocía, que había oído los discos míos, y me dice una cosa que es muy significativa de lo que pasa en la historia del mercado. Ella había leído que yo había dejado un poco la canción hacía un año, y me dice, oye, teniendo voz, y ha sido un problema de voz, y el recital ha estado muy bien, y todos nos hemos sentido pues emocionados, y nos hemos divertido y tal, ¿por qué has dejado de cantar? Entonces yo le dije, digo, ¿tú me contratarías a mí para Jaray de la Vera, para las fiestas de tu pueblo? Y dice, no, yo contrataría a Greta y los Garbo. Y eso me parece que es muy significativo. De pronto, y es una chica del Partido Socialista, es decir, que todas esas historias, y yo creo que eso también son las leyes del mercado. Que son así de claras. Complejo es decir, cultural que también, complejo cultural. Y también a veces complejo cultural, es decir, muchos de los que son... Pero yo vuelvo al origen. Yo no digo que las leyes del Complejo mercado cultural. sean malas desde el punto de vista comercial en una sociedad Hay una parte positiva. de libre competencia. Yo lo que digo es La ley del mercado. que si las leyes... No, pero yo lo que pregunto es si las leyes del mercado se producen de una manera mercantil, ¿Qué va? natural, claro. o son también impuestas. Esto es lo que yo estoy preguntando ahora, ¿no? Hombre, Claro, Irracional, si nos claro. dijeran, mira, leyes del mercado, Intermediario, ese es el problema. tú sales a cantar y que cada uno que va te dice, toma. Lo que antes he dicho, el caché tuyo, el resultado de multiplicar. Si fuera así, Ahora, ¿qué necesitas? creo que muchísima gente se las ingeniaría y diría, vale, es esta regla, pero no es esa regla. Resulta que cuando alguien dice, pues voy a llevar a Chicho a cantar a un sitio,
simultáneamente hay una oferta, pues, de Plácido Domingo en el Teatro La Zarzuela, donde la gente, sí, paga hasta 8.000, pero en realidad la amortización es de 40.000. La butaca vale 40.000 Luego, pesetas. no es leyes del mercado. Eso no es ley del mercado para nada. falseado. Entonces, claro, prefieren irse allí y ver a Plácido Domingo que no Pero, Javier, pagar 700 a lo mejor. Olvidas otro paso intermedio, la publicidad de un concierto y el de otro. No, y la propia publicidad de sí, la- pero yo os digo solo, en principio, de la pura ley del mercado, es cuánto público tienes, te amortizas, porque resulta que mucha gente que hace canción, o por lo menos algunos de los que hacen canción, no para nada tienen planteado el decir, a ver si vendo 1 millón. ¿Qué va? Voy a ver si me voy a Jaén y allí me enrollo y canto, y cantando, ¿no? Y voy al otro sitio. En una palabra, y no vivo. ocurre a menudo, como ocurre también en el mundo, por ejemplo, yo sé, del teatro o así, que en el fondo la gente está más pendiente de cuáles son los organismos que subvencionan que si ellos van a tener éxito con su público. Esto es lo que yo pregunto. Lo que pasa es que en un momento dado Esa todos es la hemos respuesta, chupado también eso de ahí. forma parte de Esto la es lo que- respuesta al título de este programa. ¿Qué Yo pasa digo, con entonces, los cantautores porque yo, contestatarios? perdonad, pero Dice yo que es que es están lo que oigo continuamente, dice, luego, oye, es que los ayuntamientos pagan, es que no pagan, Pero mira. es que los ayuntamientos, hay cantautores que me dicen, es que a mí ahora, desde que ganó el PSOE, a mí no me cuenta nada porque no soy el PSOE, o sea, Bueno, viceversa, eso no, también pasa a veces, digo al pero revés, yo digo al creo que revés, no. digo, es que en Galicia, que gobierna el PP, ahí yo tengo éxito, pero los otros, entonces digo yo, bueno, Nah, yo creo realmente que no, yo ese creo nivel que- la yo cosa... creo que eso Dejadme puede que ser cuente una anécdota en que os mínimas- gustará. En mínimas extensiones, ¿no? No, pero yo creo que no Sobre hay- ese tema. aquí no hay libertad de mercado económico. Entonces, si no hay libertad de mercado económico, ¿cómo la va a haber para nosotros, tristes cantantes humildes, que pretendemos simplemente lo que dice aquí, cantar y entretenernos nosotros y los que nos escuchen y vivir de ello? Mira, O sea, además dejarme hay que os otra, cuente una entonces historia, estos señores hay otra no historia tienen que a mí me libertad de parece mercado, fundamental. pues no En tenemos los primeros igualdad. años de la democracia, cuando tú cogías diríamos, los programas de fiestas de los pueblos, siempre había un campo dedicado a la cultura. Teatro, canción de autor, es decir, había como una especie todavía de respeto a la cultura. Hoy ya eso ha desaparecido. Pues quizá porque, bueno, pues porque el país ha evolucionado mal, se ha ido hacia un lado y no es lo que pensábamos, es decir, pensábamos a lo mejor pues que con la democracia el nivel cultural de este país iría mejor, pero yo creo que desde unas estancias muy superiores se ha creado un mito de un tipo de cultura, pues la litrona, el no sé qué, lo que tú decías antes, la movida, que todo eso parece que es como mucho más joven y mucho más moderno, cuando habría que descubrir a la gente que la vida no es solamente la litrona y esas cosas, sino que también pues escuchar a otras cosas y leer otras cosas era importante. Y entonces yo creo que esos años los concejales de festejos o de cultura todavía tenían un poco el complejo de los años de resistencia, de que había un respeto a la cultura. Pero luego ya se ha perdido eso. Y tú ahora coges los programas de fiestas de los pueblos y entonces resulta que lo que hay es verbena, un grupo de rock and roll, además, cuanto más barato mejor, porque los buenos grupos de rock de este país tampoco trabajan. Es decir, los grupos de rock también lo pasan mal. Cuando te encuentras con gente que hace rock una serio, paradoja. pues lo encuentran mal. Y entonces hoy día las fiestas de los pueblos, que podían ser un momento, que en un momento determinado fueron el acercamiento de una determinada cultura que había por todo el país a ese lugar, pues hoy ya se ha convertido en una cosa absolutamente... De hecho, hay una paradoja que yo creo que es de justicia decirlo, ¿no? En estos días, ¿no? En estos últimos días, donde hemos tenido una noticia relativa al Premio Príncipe de Asturias, ¿no? Al reconocimiento en general a los cantautores por su aportación a las libertades, que me parece pues que no es tampoco muy adecuado, particularmente me parece que no es muy adecuado para dar un premio de las artes, ¿no? La colaboración, la aportación a la democracia, a las libertades, pues yo no lo relaciono muchísimo eso con las artes, particularmente. Pero hay que decir una cosa, ¿eh? Ese reconocimiento yo creo que todos lo recibimos en general, al menos yo, en una época, y cuando era ministro de Cultura, Pío Cabanillas. ¿Recordáis que nos mandó una carta reconociendo nuestra aportación a mí no. a las libertades? A mí no, como en estaba en general, Zaragoza, a no. todos. Claro, Nos no mandó debía saber el una código carta. yo no debía A saber el todos código postal. Yo recuerdo Luis Pastor, a una serie de gente donde tuvo ese detalle, tú recibiste. y no es un personaje de mi simpatía en especial, pero realmente debo de reconocerle ¿Quién el dices? talento democrático. ¿Quién dices? Pío Cabanillas mandó una carta a la mayoría A mí de los no me dijo cantautores. ni Pío. Bueno, Me da claro que- Ni Pío. ¿Qué No, días, no, mucha Chicho? gente. No, yo iba a contar una cosa que nos ocurrió a Rosa y a mí en relación con esto de las subvenciones y tal.
Rosa, la que canta la versión de hoy de Círculos Viciosos contigo. Sí, la Rosa Jiménez. Entonces resulta que al principio del socialismo a nosotros nos llamaban mucho de universidades y tal. Luego cuando vieron el tipo de canciones que cantábamos ya empezaron a dejar de hacerlo. Pero en fin, al principio nos llamaban mucho. Y nos ocurría lo que decía la Bordeta de exitosa a local vacío, pero era simplemente porque el departamento cultural de la universidad, el departamento de festejos de la universidad que fuera, no promocionaba en absoluto las actuaciones, ni se anunciaban en absoluto. Y entonces los alumnos de la universidad no se enteraban en absoluto de que nosotros íbamos a cantar. Entonces en una ocasión fuimos a la Puede ocurrir universidad. que a estas comisiones les interese más la lista de títulos que pueden presentar a fin de, Claro, a fin claro, de eso temporada. es justificar, decir, nosotros hemos hecho esto, hemos llamado a este, al otro, tal. El dinero no es Entonces, suyo, el en dinero cierta no es suyo. ocasión, no sé en qué universidad, nos metieron allí en una aula bastante grande y vimos que había 5 personas. Y entonces hicimos solamente un ruego. Como transitaba gente por los pasillos y todo, dijimos, dejen la puerta abierta. Y entonces tuvimos la gran satisfacción de que antes de terminar la primera canción se había llenado el aula. Lo cual quiere decir que si lo hubieran promocionado... Que la promoción era catastrófica, ¿no? Eso es uno de los Pues este es el elementos mejor de lo que antes reconocimiento, decía. que no las cartas del señor Pego Cabanillas. Este es el reconocimiento, ¿no? La promoción de lo que se hace, la divulgación de lo que se hace, la igualdad de tiempo de programación en las radios, programas de televisión, los medios Te de voy a decir comunicación. otra cosa, Marina, ¿eh? Si Yo no Pablo Guerrero ha hecho quisiera un oír disco... mis canciones en las listas y bombardeadas, no quisiera. Yo quisiera... No, yo prefiero oír cosas Pero, las que Javier, me bombardean, Vamos a ver, Javier, cosas que déjame- no tenga que Tú pensar. no Déjame acabar de quisieras eso, contar. pero también pasa una cosa fundamental. Te gustaría que cuando tú sacas un disco, la gente que es adicta tuya Supiera supiera que que lo ese saca. disco Ah, está bueno, en el sí. mercado. Sí. Eso es Vamos a ver. No, y me fundamental. gustaría tener una estabilidad. Sí, esa promoción mínima. Normal, Claro, no es que no se estés consigue todos los esto. días escuchando una Sí me canción gustaría, tuya. pero no me gustaría que... Ala, No, de acuerdo, y ahora para no, ti, a ti no te porque eres gusta. joven, Pero toma. por lo menos que sepan... Es que hoy día hay no va a mucha depender gente que del piensa disco, que depende Javier del Crae libro que ponga. no canta. La compañía de El discos. silencio. Ah, los que me oyen lo saben, que sí. Sí, pero lo saben los que van allí. El silencio que Chicho ha añadido administrativo suele ser la gran catástrofe precisamente. Claro, yo creo que ¿Qué sí, programas de decir que- televisión hay, aparte de los concursos? Voy a hacer yo uno. Para poder ir a proponer yo cantar, uno ¿no? para esto. No, pero por ejemplo, el caso de Javier es muy típico, ¿no? Javier, que sigue cantando, que sigue haciendo canciones nuevas, y como dice Fernando, yo lo estuve escuchando hace unos días y hace canciones maravillosas, magníficas, ¿no? Y las ha hecho preciosas las últimas que tiene, que no las había oído. Y resulta que de pronto, pues hace unos días, y él lo sabe que se lo he contado, yo fui a cantar a Santa Coloma, y la gente de Santa Coloma, que se saben las canciones de Javier, que cantan allí, bueno, son unos fans, tienen ahí un club de fans tremendo, pues me preguntaron, pero Javier sigue en activo, es decir, esto, No lo saben, esto es lo triste, claro, que no claro, sepan que exacto. Javier ha grabado un disco, que es el directo del que hizo en el IGM, que está a punto de grabar un disco. No es ya Por lo falta de menos la promoción, información, es la falta de información, aunque no entre en la cadena de los 40 que principios. pregunte a Lucía una cosa como sociólogo y tocante a esa cosa. ¿Qué nos puede parecer o qué te parecería a ti los fichajes de cantantes líricos como la Caballé o Kraus? ¿Cómo queda eso? ¿Cómo crees tú que la gente puede aceptar eso desde el punto de vista artístico hacia ellos o ¿Fichajes político? ¿Fichajes de qué tipo? Los fichajes que hacen los partidos Las listas. políticos para las listas de las Son elecciones. simbólicos, ¿no? Eso no tiene nada que ver con Son nosotros. simbólicos. Yo creo ¿no? que eso no es tiene otra nada que ver con historia, nosotros. vamos, te quiero decir. No, son cantantes también, quizás son cantautores retrasados, son gente que se dieron cuenta. Con letra ajena, ¿no? Jero, esto no, No, tiene pero nada yo que sé ver. que- que, otra yo cosa, sé, ¿no? perdona, no, yo es que no tengo ni, vamos, es que no, ni me lo he planteado. Es decir, ni sé si están Pero en la, yo creo que no, es que se por creo que se empezar, nos comen terreno que no sé si van a en las los- listas. a los No, yo otros. creo que no, que eso, como yo pasaría olímpicamente el tema. Ahora, lo que sí digo un poco lo que decías tú de la radio, que hablas. Es decir, yo la experiencia que he tenido en radio 7 años ha sido una experiencia importante de lo que tú decías, es decir, cuánta gente sacas tú un disco y qué radio te dedica una hora para que tú puedas contar tu historia y presentar tu disco, no que suene todo el día, sino que esa noche y que tú puedas comunicarte y que la gente lo sepa. Y yo la experiencia mía que he tenido es de discos, por ejemplo, Paco Ortega, Isabel Montero, la experiencia más bonita profesional que he tenido ha sido pues que a mí me gustaba mucho el Paco y creo que era un tío que llevaba trabajando un montón de años y le hice 4 programas. Y de los 4 programas empezó la levantada de Paco, en 4 programas en la COPE, en 4 madrugadas.
Ahora se inundó la radiollamada. Y no que suene todos los días, pero que haya espacios en los medios de comunicación, sí, que sean plataformas en las cuales, y sobre todo que tú tengas la posibilidad también, no solamente que la oigan, sino de estar allí y de contar historias. Bueno, es que hay dos maneras de hacer.